Buenos días y bienvenidos al webinar. Aparte estoy hablando hoy día vamos a hablar sobre los mercados de trabajo informal y cómo impactan la inclusividad del crecimiento económico. Tenemos 4 presentadores con nosotros. Harun Borat de la Universidad de la Ciudad de Cabo hoy día, y voy a pedir a cada presentador ponente que se presente. Y voy a acordar a todos los participantes acerca de cómo conversar a través del chat. Entonces voy a pasar por cada uno de los ponentes. Cristina Fernández, Harun Borat, Gary Fields y Nancy Benjamin pueden presentarse. Bueno, soy Cristina Fernández, soy investigadora en FEDESarrollo. Estoy trabajando en este proyecto con DPRU durante varios meses. Hola, soy Harun Borat, soy catedrático de Economía en la Escuela de Economía, director de la Unidad de Investigación sobre Políticas de Desarrollo en la Universidad de Ciudad del Cabo. Hola, no sé si todos me pueden escuchar. Soy Nancy Benjamin y soy economista senior del Banco Mundial. Estoy trabajando en la economía informal en el África durante mucho tiempo y siempre estamos haciendo seguimiento de los asuntos en América Latina. Entonces me alegro mucho de estar participando en esta discusión. Gracias. Hola, primero me gustaría saber si me escuchan. Entonces empezaré con mi presentación. Como dije, soy Cristina Fernández y soy investigador. Voy a presentarles unas percepciones que tenemos acerca de la informalidad, que estamos trabajando en FEDESarrollo con DPRU hace tiempo. Voy a hacer la presentación, pero creo que van a haber preguntas. Cualquiera que quiera hacer una pregunta puede. Entonces, como Gary Fields sugirió al comienzo de esta presentación, es útil presentar el contexto para definir lo que usamos los términos como informalidad. Pensamos que esto no va a ser el centro de la discusión. Cuando nos referimos a la informalidad, referimos a los trabajadores que no reciben beneficios o protecciones sociales, que no tienen respaldo del gobierno. Vendedores ambulantes, por ejemplo. En nuestro análisis, desde el punto de vista de los trabajadores, mayormente trabajan en domicilio. Pero no es una definición fija. Usualmente es una situación que se encuentra en grandes segmentos de la población viviendo en la pobreza. Entonces, antes de empezar, de manera de introducción, voy a decirles algo sobre el proceso de investigación que tenemos, pero quiero decir que la verdad es que cuando empezamos a trabajar este proyecto, junto con el DPRU, no fue fácil porque los centros de investigación tenemos dos diferentes percepciones acerca de la informalidad. En FEDESarrollo tenemos la percepción tradicional de la informalidad como fenómeno que limitaba el desarrollo de los trabajadores, mientras que otros vieron el emprendimiento como una forma de aumentar el crecimiento para mejorar la vida de los trabajadores, porque no es útil. Ha sido extraño porque una de las cosas que vimos es que Colombia y el África eran muy similares en muchas maneras. Tuvimos el mismo ingreso per cápita, la misma extensión del país. También tenemos indicadores de desigualdad muy parecidos y aún la violencia, las tasas de violencia son muy similares, pero los mercados laborales eran muy diferentes. Es una de las diferencias más notables.
contradictorias entre los países. Sudáfrica tiene una tasa de desempleo de 26 o 31%, mientras que Colombia tiene un desempleo de 9%, un tercio. Ahora la tasa de informalidad ha sido alrededor del 60%, es decir, casi el doble en el caso de Sudáfrica. Entonces, quizás eso explica algo de la diferencia, pero no toda la diferencia. Como les dije, era muy difícil encontrar una forma común para hablar sobre el tema. Sentimos que estábamos hablando de cosas muy diferentes, así que afortunadamente decidimos entender la informalidad o hacer una taxonomía de la informalidad, y esto nos ayudó mucho con el proceso, porque estamos hablando de un grupo grande. 60% de la población en América Latina, es decir, 130 millones de trabajadores son informales. En América Latina es un grupo grande, entonces no puede ser homogéneo. No podemos tratar igual el vendedor de dulces y el empresario que evita pagar impuestos de la misma manera. Entonces, es muy importante hacer una taxonomía. Otra razón es que el impacto de la informalidad es muy diferente dependiendo de del tipo de informalidad que estamos discutiendo. Entonces, bueno, otra razón, la tercera razón es que las implicancias de la política son también muy diferentes dependiendo de la forma, del tipo de informalidad. Entonces decidimos utilizar esta taxonomía de la informalidad. Existen varias formas para analizar la heterogeneidad de los trabajadores. Entonces llegamos a varias definiciones, incluyendo 3 tipos de informalidad. Primero, escucho. Los trabajadores informales voluntarios, o sea, que deciden ser informales por varias razones. Por ejemplo, querían ser su propio jefe, tener horario flexible. Un número significativo dijeron que no querían un trabajo formal, inclusive si iban a ser pagados más. Existen trabajadores que sí prefieren ser informales. Entonces también tenemos los trabajadores informales de subsistencia. Incluimos aquí los que tienen una productividad tan baja que no pueden trabajar en el sector formal. Definimos esta baja productividad en términos de poca educación, poca productividad, o trabajan en sectores que tienen baja productividad. Finalmente, hay los trabajadores que tienen una productividad suficientemente alta para buscar un trabajo formal, pero están separados del mercado formal por reglamentos laborales, por ejemplo, contribuciones muy altas de la nómina, o también a veces por razones de discriminación. Es un tipo de barrera que enfrentan para ingresar al mercado formal. Entonces, encontramos que la relación de cada tipo de trabajador es muy diferente.
en crecimiento inclusivo. Empezamos entonces con la informalidad voluntaria. Lo primero que podemos pensar al analizar el impacto en el crecimiento inclusivo es que si han decidido ser informales será porque están mejor siendo informales, y a veces es cierto, pero muchos estudios indican que usualmente los trabajadores están en una situación mejor si están en el mercado formal. Pero lo que estamos discutiendo es el impacto de su decisión. Por ejemplo, la informalidad y especialmente la informalidad voluntaria puede tener que ver con la competencia, tiene externalidades negativas. Diría que el impacto de este grupo es mayor que el impacto de los otros grupos, porque estamos hablando de trabajadores muy productivos, entonces estamos hablando de la informalidad voluntaria. Entonces también la informalidad inducida. Aquí personalmente creo que estos son los trabajadores que quisieron ser formales, van a ser más y serían más productivos en el mercado formal. Estamos pensando de esta informalidad como finalmente tenemos los trabajadores informales de subsistencia. Estos trabajadores tienen, como dije, una productividad muy baja, y si es que a la fuerza los pasan al mercado formal, probablemente no tendrían más opciones más posibilidades de conseguir empleo en el mercado formal, o tendrán muy pocas oportunidades de conseguir un empleo formal. Entonces, al obligarlos a pasar al mercado formal, van a encontrarse con una tasa mayor de desempleo. Entonces, en este caso, creo que no se discute que no pueda ser positivo para el crecimiento inclusive. Por ejemplo, como Santiago ha dicho, este grupo está poniendo una restricción al mercado laboral. Si el mercado tiene muchas restricciones, esta informalidad completa el mercado. Desde un punto de vista puede ser bueno para el crecimiento inclusivo. Sin embargo, es difícil entender. Sin embargo, diría que los tres grupos tienen externalidades negativas, macroexternalidades que ya mencioné, así que pueden tener un impacto negativo sobre la sociedad. Es una taxonomía muy simple, pero nos ayuda a entender las diferencias, porque decidimos usar una serie de indicadores para ver qué fue la clase de informalidad prevalente en cada país. Por ejemplo, en Sudáfrica tenemos la informalidad de subsistencia es muy alta. La informalidad inducida era mediana y mayormente por la discriminación, y la informalidad voluntaria ha sido baja. En el caso de Colombia, pudimos inclusive encontrar los porcentajes de estas informalidades. Y encontramos una distribución igual en cuanto a la informalidad voluntaria, pero vimos algo muy interesante, que fue que por lo menos 13% de los trabajadores informales eran a la vez
tanto trabajadores de subsistencia y de informes voluntariamente. Hay una diferencia entre ellos y los otros tres grupos porque esto es ocasionado por los incentivos negativos de la política de beneficios sociales o de salud, por ejemplo. Así que pensamos que esto debería pasar a otra sección, porque es otra clase de informalidad. Yo no quiero decir mucho más porque quiero que haya una buena discusión, pero diría que esta taxonomía nos ayudó a entender y una señal que ha funcionado para analizar el impacto de la informalidad sobre el crecimiento inclusivo es que en ambos centros logramos comunicar muy bien y nos sentimos muy cómodos con lo que deseamos y estuvimos hablando el mismo lenguaje, así que nos hemos dado cuenta que esto sí funcionó para analizar la informalidad y nos hemos dado cuenta que se puede aplicar a varios países, por ejemplo en el África y otros países en América Latina, incluyendo México, por ejemplo, que es el otro extremo, está en el otro extremo del espectro porque tiene mucha informalidad también. Entonces ahora voy a dejar la discusión abierta. Cristina, muchas gracias. Esa fue una información de antecedentes muy importante para lograr continuar con esta deliberación. Tenemos algunas dificultades técnicas, así que en caso de que hubiera dificultades para oír alguno de los expositores, me gustaría decir de que el propósito de este webinar es establecer un diálogo con expertos sobre temas como informalidad y crecimiento inclusivo. Así que aliento a todos los participantes a que hagan clic en el chat de discusiones que está en la parte de abajo derecha y que en caso de que quieran hacer cualquier preguntas a medida que continúen las presentaciones, por favor, siéntese en libertad de hacerlas ahí, en ese espacio. Una vez más, si todos nuestros presentadores no se pudo escuchar cuando se presentaron, Cristina es una economista de la Universidad de los Andes, Aaron Borrat es un catedrático de la Universidad del Cabo, también tenemos Gary Field, que es un profesor de trabajo internacional y comparado, y catedrático de la Universidad de Cornell, y Nancy Benjamin, que es una economista en el Banco Mundial. Así que si ustedes simplemente pueden leer este slide y asegúrense de entender cómo utilizar el chat. Así que no tenemos preguntas en este momento, así que voy a ir a uno de nuestros expositores, Gary Fields, y simplemente te voy a preguntar qué reflexiones en tus ideas acerca de los tres tipos de informalidad y qué tan aplicable crees tú que sea este tipo de marco, sea para diferentes contextos de diferentes países, tanto desde Sudáfrica o África y Latinoamérica. Así que ahora le voy a dar el paso a Gary Fields para que reflexione y dé sus opiniones al respecto. Muchas gracias. ¿Me pueden oírme ahora? Es la primera pregunta. Ok, bien. Entonces ahora me pueden escuchar, así que permítanme reaccionar a esa pregunta específica. Simplemente hemos escuchado acerca de cómo la idea de que cómo las personas son informales por una serie de razones. Así que permítanme poner eso de una manera, en unas categorías un poquito distintas. Una cosa es que algunas personas son informales porque eligen serlo. Para mí el típico ejemplo es, por ejemplo, es el mecánico de su garaje que había estado trabajando en un taller de mecánica formal y que aprendió el trabajo y aprendió a hacer el dinero y pudo aprender y invirtió su dinero para comprar sus propias herramientas y estableció su propio taller informal. Entonces eso cae en la informalidad voluntaria, en la categoría de informalidad voluntaria. Hay otras personas que trabajan informalmente porque carecen las habilidades para ser contratadas
en el sector informal, empleos del sector informal, pero creo que eso es relativamente limitado. Creo que las personas que totalmente no tienen no tienen capacidades, pero sin embargo tienen la habilidad para ser jardineros en establecimientos del sector formal, pero no los contratan. Y todavía está esa categoría. Y la razón por la que no se les contrata en establecimientos del sector formal da la idea de que hay un mercado laboral segmentado, y eso es una terminología en este simposio que se llama el sector formal de los trabajos buenos, y llamemos al sector informal como los empleos malos. Y entonces una manera de verlo es que no hay suficientes buenos empleos en el sector formal para todos los que trabajan en los que pueden tener la capacidad para desempeñar esos trabajos. Así que algunas personas son contratadas y otras no. Y esos que no entran al sector formal y van al sector informal, no solamente porque este sea el mejor empleo para ellos, sino porque trabajar de manera informal es mejor que no trabajar en absoluto. Entonces trabajan ahí ante la ausencia de un trabajo y también ante la ausencia de una red social. Entonces hay otra categoría que nosotros debemos estudiar y que debemos ver que falta de la tipología de tres tipos que hemos encontrado ahí, o tal vez está ahí pero no se ha enfatizado. Es la idea que simplemente hay personas que están trabajando de manera informal porque ellos han salido del sector formal y no tienen ningún otro lugar donde ir. Y permítame quedarme ahí y después regreso a ver si ustedes tienen más preguntas o comentarios al respecto. Gracias. Muchas gracias por responder esa pregunta. Tenemos una pregunta de uno de nuestros participantes aquí, que está dirigida a Cristina, pero cualquiera de los expositores pueden tener la libertad de responder. La pregunta es, la baja tasa de desempleo y la alta tasa de desempleo en Colombia es porque el gobierno define la informalidad. Si un trabajador trabaja por lo menos una vez a la semana y es pagado por esto, entonces esta persona se le considera ocupada, y esa es la razón por las altas tasas de informalidad en Colombia. Cualquiera de los expositores puede pedir la palabra y contestar esa pregunta. Tal vez Cristina pueda responder esto. Primero voy a ir a la pregunta de Gary en cuanto a este grupo que está segmentado a partir del mercado formal. Bueno, pero lo que yo quisiera decir acerca de esta informalidad de subsistencia es exactamente este grupo. Tal vez no lo expliqué de manera correcta, pero es exactamente lo que hemos estado hablando. Lo otro es acerca de la pregunta de si la tasa de informalidad también se debe a la manera en que se define la informalidad. Entonces, aquí utilizamos ambos tipos de informalidad, ambas medidas de informalidad que son comunes en Colombia. Hicimos todo el ejercicio con ambos tipos de informalidad, ambas medidas de informalidad. Para aquellos que no sean colombianos, una es la metodología de la OIT, y que habla de las empresas con un personal de menos de 5 personas y que no incluye a profesionales. Así que utilizando esta definición se puede ver de que no hay una interrupción en que se trabajan una hora, o no hay una separación que se trabajan una hora o más. Y lo otro es que si pagan sus contribuciones. Entonces, en este punto yo creo que es algo muy particular, es un aspecto muy particular de Colombia. Y esto es que en Colombia no se puede trabajar ya sea 3 o 40 horas. 5 porque las contribuciones que se pagan por la planilla son iguales que que por personas que trabajan 5 horas que porque trabajan 40. Así que hay muy poco, así que todo el mundo trabaja a tiempo completo. Hay muy pocos que trabajan a tiempo parcial, y esto es una brecha muy grande en Colombia, y esto es un aspecto muy particular de Colombia. Espero haber contestado.
Gracias, Cristina. Creo que queremos avanzar ahora alejándonos de las definiciones y yendo más bien a la conexión entre la informalidad y el crecimiento inclusivo. Así que me gustaría poner a Nancy aquí para que nos hable cómo es que ella ve la informalidad, ya sea promoviendo o limitando el crecimiento inclusivo y de qué manera la informalidad afecta el crecimiento inclusivo. Así que, Nancy, cedo la palabra. Gracias. Gracias, Cristina, por la presentación. Creo que lo más básico acerca del crecimiento inclusivo se ha mencionado, pero podemos enfatizarlo aquí en este contexto. Y esto es que el sector informal es el que está abierto. Ese es ahí donde uno puede ir, incluso si no se tiene nada, incluso si no se tiene ningún otro lugar donde ir, aquí es donde se puede ir. Y esto no es verdad en todas partes, pero es el caso en la mayoría de los lugares en África. Hay algunos cuantos lugares en el África donde aquellas circunstancias tal vez sean casi territoriales. Por ejemplo, si se viene de la tribu correcta y del distrito correcto, entonces todo el mundo puede participar, pero no se puede salir del territorio. Y ahí otras cosas son diferentes. En Sudáfrica es un caso inusual, como se destacó en los datos, con alta tasa de desempleo y baja tasa de informalidad. Parcialmente la informalidad es difícil de decir de acuerdo con lo que se muestra en los datos, pero hubo un estudio que se hizo en Sudáfrica que tomó algunos de los asuntos que se preguntó que hizo en la primera pregunta, decían acerca de cómo las preguntas se establecían en las encuestas laborales y después se comparaban con el estudio de tiempo completo y después se veía cómo se dedicaba más tiempo en actividades económicas que daban mucho dinero. Entonces, en cuanto el asunto de entradas en Sudáfrica, tal vez tenga que estudiar un poquito más al respecto, pero en las partes de Sudáfrica donde yo trabajé, esa es una característica y es inclusivo, y en el sector inclusivo donde uno puede entrar, pero si podemos tomar el punto de Gary, que creo que es importante, es entrar entrar, por ejemplo, a la baja productividad o a los bajos retornos, que estos no son los mejores empleos, pero yo estaría de acuerdo con lo que Gary dijo, que esto no es necesariamente una característica de los aspectos de los trabajadores, pero que no pueden entrar a estas buenas situaciones donde están los mejores trabajos. Entonces, cambiando a la parte del mundo que yo conozco, que es básicamente la parte oeste de África, que es la parte francoparlante de África, yo podría decir que el privilegio de obtener la conexión a estos trabajos formales, no hay muchas, pero hay muchos otros que tienen las suficientes habilidades básicas para realizar esos empleos. Yo diría que en contraste a lo que hemos escuchado de Latinoamérica, que existe muy pocos casos en las personas que tienen estos tipos de privilegios para entrar a los sectores formales y que después lo dejen y después vayan a la economía informal porque quieren más autonomía y estar ahí sin pues eso ocurre muy pocas veces. Los empleos en el sector formal son tan poquitos y tan pocas personas son empleadas ahí, de que la idea de que uno podría conseguir unos empleos y después dejarlo, no se ve mucha evidencia de eso. Pero el otro lado de ello es que preguntar por qué es que los empleos del sector formal pagan más. Y en algunos, yo creo que el total valor agregado y el valor total de los sectores es mucho mayor. Y esto no pasa por accidente. Por lo general, ellos encuentran hay un poquito de protección que mantiene esas rentas más altas. Y el trabajo por Jean Palassin y otros que hablan acerca de un poquito más de protección para ciertas firmas, y eso simplemente afecta a las rentas en el sector. Una cierta cantidad de eso se distribuye con los trabajadores, y eso contribuye a que los empleos de esos trabajadores sean mejores y estén mejor pagados.
y eso contribuye y eso no da mucho lugar para la inclusividad. Ahí me detengo. Es muy interesante que pueden darnos diferentes percepciones de la África y América Latina. Es una buena oportunidad para que Harun puede expandir un poco aquí acerca de lo que Nancy ha dicho. También podría hablar un poco acerca de cómo la política puede crear un ambiente que promueve la inclusión de los trabajadores informales. Muchas gracias, Carmen. Voy a hablar lentamente mientras que pueda, hasta saber si me pueden escuchar. Para una introducción entonces al tema de la informalidad y el crecimiento inclusivo y hacer un vínculo al África y los insumos de Nancy. Está claro, si uno estudia la economía del África que crece rápidamente y los motores de la economía en el continente, definitivamente hay un componente del patrón estructural del crecimiento que corresponde a la dinámica de empleo. Y el crecimiento principalmente ha sido algo en base de los precios de los bienes y materia prima, pero ha habido muy poco manufactura y entonces hay poco crecimiento en África subsahariana, que significa que se han creado muy pocos empleos y el sector de manufactura es muy lento. Entonces, donde tenemos datos para el empleo en el África subsahariana, tenemos que ver el crecimiento en empleo por sectores, primario, secundario y terciario. Mayormente el crecimiento en empleo, por lo menos para los datos, donde tenemos datos, ha sido en el sector terciario, mayormente en el sector informal. Entonces, la historia del crecimiento en empleo en el África subsahariana en los últimos 10 o 20 años tiene que ver con esto. Indica que el empleo informal puede ser tanto una limitación como una oportunidad. Entonces, acerca de los temas de política o los desafíos de la política que uno puede ver si es que uno quiere recalibrar el sector informal o reposicionarlo como un sector que sí podría generar más crecimiento económico. Para mí, la idea de segmentar la política es buena. Pongamos que podemos ver dos partes. Tenemos que tener políticas que producen un ambiente propicio, que es uno en que los que hacen políticas pueden pensar, por ejemplo, en proporcionar, reducir el costo de hacer negocio para los pymes, por ejemplo, o en el sector informal, y asegurar que el registro. Esa es una meta de la política, que el registro de estas empresas informales sea más fácil, que si es que hay impuestos para esas empresas, que eso sea también más fácil. Entonces, proporcionar un ambiente propicio es clave para la intervención. En Sudáfrica, en mi país, el crimen es una disuasión para el sector informal. En ese sentido, el desafío para los hacedores de política es proporcionar un contexto seguro para proporcionar servicios de seguridad en las zonas donde hay empresas informales. Usualmente una intervención a nivel local para el sector informal
tiene que ver con almacenes, por ejemplo, para que puedan almacenar sus productos en un lugar seguro durante la noche. Son simplemente ejemplos de cómo se puede facilitar el sector a través de intervenciones en base de políticas. También proporcionar crédito, seguros, quizás inclusive abrir pequeñas avenidas para que haya adquisición de parte del gobierno para las empresas pequeñas formales. Creo que estas oportunidades, más habilidades, la adquisición de gobierno, son algunos ejemplos de cómo se puede ayudar al sector informal. Gracias, Harun. Creo que nos da bastante para pensar. Ahora hemos tocado varios puntos, pero voy a pedir a Gary que expanda un poco, amplíe más un poco entre los vínculos entre los sectores formales e informales y cómo podemos fortalecer los vínculos para promover el crecimiento inclusivo. Bien, bueno, con mucho gusto lo haré. Primero, quiero comentar un poco lo que dijo Harun, pero de otra manera. Voy a volver a lo que Nancy dijo también. Si es que nos hacemos la pregunta, ¿cómo el crecimiento podría ser más inclusivo para la gente que está trabajando en el sector informal? Creo que las preguntas que yo haría, bueno, voy a expresarme de otra manera. Las respuestas que daría a la pregunta acerca de cómo el crecimiento puede ser más inclusivo es que hay dos formas básicas. Una es que la gente que está trabajando informalmente y que las políticas podrían dirigirse a levantar sus ingresos donde están ahorita. Por ejemplo, como hemos escuchado de Harun, que la adquisición del sector público podría ser facilitado a la gente en el sector informal. Eso es una cosa. También una forma de elevar los ingresos de la gente en el sector informal es pasarlos al sector formal y crear más empleos en el sector formal. Todo lo que he escuchado esta mañana para mí se puede aplicar de la misma manera a África del Este y África del Sur, América del Sur, Central y Asia también. Se aplican estos asuntos, estos se encuentran en todo el mundo. Cómo la gente puede pasar a mejores trabajos y más trabajos. Creo que son formas importantes de intentar enfocar la discusión de políticas. Bueno, de otra manera, si es que uno sabe que hay crecimiento, si no hay un canal claro de una política de crecimiento para elevar los ingresos de la gente de menores ingresos o inclusive la gente de medianos ingresos, que si no hay un canal, quizás eso no es la mejor forma de lograr el crecimiento inclusive. Podría ser un criterio importante para la política. Gracias. Gracias, Gary, por darnos otra perspectiva acerca de este tema. No tenemos preguntas ahorita de nuestros participantes, pero Nancy quiere responder a esto, así que voy a pasarle la palabra. Gracias. Hay muchas ideas buenas aquí y me anima mucho escuchar la discusión sobre la política. Una cosa que iba a sugerir es que un sector clave que deberíamos de estudiar con cuidado es el sector de construcción, por varias razones. Una, siendo que todo el tema de ser competitivo en manufactura tiene muchas complicaciones. Sigue siendo un objetivo valioso, pero la idea de que todo el mundo en el planeta puede ser como China y exportar tremendas cantidades de bienes a otros
No, no es. O sea, el modelo tiene sus limitaciones, pero sin entrar en todos esos temas de competitividad que siguen siendo importantes. Una de las cosas con la manufactura que podemos hacer es que en el sector de construcción, se encuentra en el sector de construcción. Menciono esto porque la provisión de infraestructura es de beneficio a casi todas las actividades productivas. Cada país tiene un gran desafío con déficit de infraestructura. Todo el mundo dice que quiere más y todas las empresas informales están beneficiando de tener caminos, luz, agua y otras cosas proporcionados. Y si no los tienen, entonces sufren por la falta de esos servicios. Y en cuanto a la adquisición pública y involucrar estas empresas en el proporcionamiento de infraestructura, esto implica mejorar la eficiencia de la gobernanza de este sistema. Algo común en los países es la construcción está realizada por las empresas formales. Son formales precisamente para poder calificarse por la adquisición pública. Pero el mismo trabajo está realizado por la gente informal que recibe un salario mucho menor. Eso es cierto en muchos sitios. No puedo hablar por Colombia o Sudáfrica, pero donde sí se encuentra, tendremos que preguntarnos si es que vale la pena reglamentar más estas actividades o haría que la actividad sea demasiado cara para ellos. Es interesante ver si reglamentación del sector de construcción es un indicador muy interesante acerca de la eficacia del sistema de reglamentación en el país y cómo el sector informal percibe el ambiente en que está trabajando. Como digo, las empresas casi siempre tienen alguna superficie formal en la parte superior, pero abajo encuentras mucho más actividad informal. Una cosa que quise mencionar acerca de crédito es un tema que siempre surge y todo el mundo evidentemente que necesita crédito. Y hablando de la parte del mundo que yo conozco mejor, es que el riesgo de ingreso de negocio es enorme para la mayoría de esas empresas. El riesgo de ingreso de negocio es enorme. En el oeste de la África vemos muchas empresas que califican para el crédito formal, pero se niegan a tratar con instituciones formales de crédito y lo hacen a propósito. El tema es el riesgo de falta de pago. No tienen la seguridad del ingreso de su negocio para poder comprometerse a cualquier instrumento de crédito que requiere que paguen si su negocio produce o no. Quizás tienen colateral o garantías, pero no pueden darse el lujo de perderlo. Entonces evitan el mercado formal de crédito porque necesita algo más personal, porque las fuentes personales incluyen algún perdón, digamos, para el crédito, una forma de esperar. Los bancos no ofrecen esto. Quiero decir que en los países de renta baja puedes conseguir todo el crédito formal que quieras, pero no va a haber mucho mercado para esto hasta que el riesgo de los ingresos baje. Okay, yo solo me gustaría decir que he encontrado muy interesante lo que Gary ha dicho, que sí, porque yo siempre, cuando estoy analizando las maneras de mejorar el crecimiento inclusivo en el mercado laboral, siempre está la pregunta de que sí, de que se debe mejorar la manera de vivir de los trabajadores informales o si se debe mejorar
sus condiciones laborales para incrementar la productividad, como Gary ha dicho, como por ejemplo incrementar el crédito o este tipo de políticas, o lo que se puede hacer es incrementar los incentivos para ser formales, eh, porque cuando se hace lo formal muy atractivo, entonces se logra como una competencia con el sector informal. Entonces, yo siempre encuentro muy difícil dibujar la línea, o poner la línea donde esto debe estar. Por ejemplo, lo que Nancy dice, y yo creo que esa es una propuesta muy interesante, si yo entendí bien, es que como poner instituciones que tienen como menos requerimientos, que hacerlos como cuasi formales, empresas cuasi formales, y eso sería como una tercera manera. Entonces, esto es lo que yo quería decir. Muchas gracias a ambos. Tenemos como 10 minutos, así que me gustaría llevar la deliberación y que termináramos con hablarnos acerca de las lecciones. Nancy habló acerca del sector de la construcción, entonces tal vez cada uno de los 4 expositores podría reflexionar en la experiencia o en los proyectos en los que han trabajado, dándonos ejemplos específicos en países en donde la informalidad ha promovido el crecimiento inclusivo y cómo estas lecciones pueden aplicarse fácilmente a con los contextos de otros países, o qué tantos límites hay en cuanto al contexto histórico o político de estos países, y si nos pudieran dar ejemplos de ahí, y si nos pudieran dar ejemplos de América Latina o de África, eso sería muy apreciado por nuestros escuchas. Así, si alguno de nuestros oradores pudiera empezar a hablar, Gary tal vez, yo estaría muy contento. Has preguntado ejemplos específicos de Latinoamérica y África. Déjame darle uno de cada uno. Cuando yo vivía en Colombia y trabajé ahí, el ministro de Planificación anunció que solo quería aprobar proyectos que beneficiarían al 40% de la población. Muchos de ellos eran informales, pero muchos de ellos tampoco no lo eran. Así que había algunas cosas que simplemente dicen, no vamos a proceder con más de esto, siendo que un ejemplo, por ejemplo, un aeropuerto en Medellín, que por ejemplo en esa época no hicieron. Entonces, viendo a Sudáfrica, yo estuve ahí en una sesión particular de la que yo voy a hablar. Ahí tuvimos una pregunta en cuanto a cómo ayudar a los trabajadores informales, y tuvimos un intercambio con funcionarios del sector público de Johannesburgo y Durban, que insistían que ellos querían evitar que las personas vendieran en las calles y que se dedicaran a actividades a pequeña escala. Y eso, y me decían, yo quiero quiero protegerlos en contra de ellos, y yo no pude, y por favor, yo no quiero, y yo les dije, no pude evitarlo, dije, no, yo no quiero protegerlos a ustedes de ellos, yo quiero que ellos se ganen la vida. Entonces, eso es lo que yo quería. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo queremos que ellos se ganen la vida? Entonces, algunas de las cosas que se hicieron, entonces no deberían hacerse. Gracias. Muchas gracias, Gary. Antes de darle el lugar a la siguiente orador, me gustaría abrir una pregunta final en que todos podrían reflexionar, pero me gustaría también incluir el rol de educación en la informalidad o en la generación de crecimiento inclusivo. Entonces, ahora tal vez los oradores podrían reflexionar no solamente en sus lecciones o también en este punto que se ha indicado. Le voy a dar la palabra a Nancy. Gracias. Esa es una pregunta oportuna cuando vemos cosas que pueden hacerse y que ayudan a los trabajadores informales, pero ciertamente la educación básica se encuentra que es muy efectiva. Así que cualquier cosa que promueva y que mantenga la educación básica, eso vale la pena básicamente. Y creo que lo que también es útil es tomar la idea que tanto Harun como Gary han mencionado, y es mejorar la capacidad en la experiencia de los trabajadores donde están. Y yo encuentro eso en general
que es mucho más de ayuda que simplemente entremos y formalicemos a todo el mundo. No tengo nada en contra de la formalización, creo que es una gran idea. Quien quiera que esté listo por ahí, donde funcione perfecto, pero mejorar la productividad donde las personas están es por lo general es un enfoque mucho más constructivo que simplemente poner sanciones y decir, bueno, simplemente se castiga a cualquiera que no sea formal. Yo quería alentar a Cristina en cuanto al enfoque general de investigación, donde ahí generalmente encontramos que tomar en cuenta la economía informal y tomando en cuenta diferentes tipos de actores informales y que están ahí por diferentes razones, encontramos que eso es muy útil en nuestro propio trabajo en África Occidental, y yo creo que nos ha dado respuestas útiles en cuanto a la productividad, porque ahí se aprende acerca de los diferentes grupos y qué es lo más efectivo en su productividad. No estoy segura de que hemos encontrado la taxonomía de ese tipo, de que trabaje sistemáticamente en cualquier parte del mundo. Desarrollar una taxonomía, tomar en cuenta la heterogeneidad, es muy útil en cualquier región donde uno esté trabajando y donde el ámbito institucional le dé la relevancia y que sea del caso, pero tal vez no sea importante venir con una taxonomía única que se aplique en todas partes del mundo, pero tomando en cuenta las diferentes características es un enfoque valioso para la investigación. Y, muy bien, lo dejo ahí. Hola, entonces, yo veo que, imagino que en términos de las lecciones que se dan o las mejores prácticas, no puedo decir que Sudáfrica ha tenido las mejores prácticas en cuanto a taxonomía, pero hay algunas lecciones que podemos compartir. Por ejemplo, con respecto a la política para el sector informal o cómo acercarse a enfocar el sector formal. El sector informal necesita un enfoque muy diferente. Y por diferente yo quiero decir que, por ejemplo, en el caso de recojo de impuestos, las buenas prácticas en cuanto a la ciudadanía de Sudáfrica, la recaudación de impuestos no trata acerca de negarse a pagar impuestos, sino de que uno esté dispuesto, sino de que el funcionario vaya y cobre el impuesto que está vencido. Entonces, el recaudador de impuestos tiene que ir y recaudar los impuestos. Entonces, en cuanto al sector formal, es la manera como se enfoca, como Gary ha dicho, el sector formal no se ve como que como que se evita que los informales accedan al mercado, pero no se escucha. Pero hay que ver maneras en que funcione para ambos. Pero hay muchas maneras en que se puede estudiar esto en lo que respecta a ver esos mercados y proveer esas oportunidades. Había una pregunta sobre otro ejemplo, por ejemplo, en el área de las habilidades, en tanto que tengamos, por mucho que tengamos soluciones a nivel universitario para empleados, para lograr empleos respetables, pero hay muchos cursos en que se puede apuntar al sector informal para que logre el entendimiento en cuanto como por ejemplo hagan su flujo de caja. Nada, yo tal vez esté equivocado, pero en el concepto africano
las causas que sí, pero yo estoy hablando de causas que simplemente tienen que ver directamente con el sector informal. Por ejemplo, el Estado, por ejemplo, que es creativo en apoyar ONGs en su intento por proveer y mejorar las habilidades o crear habilidades básicas en el sector informal. Gracias. Gracias. Entonces yo creo que una buena manera de terminar este seminario es mostrarles algo que tal vez no lo había mostrado porque no originalmente no era parte de esta conversación, pero es acerca de la política que nosotros pensamos que pueden aplicarse en cada uno de los tipos de informalidad. Y que creo que esto puede ir muy bien con lo que acabamos de hablar. Yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con lo que Gary dice acerca de la aplicación total de la formalidad y ponerla en vigor. Podría ser un crimen y ponerla como la única opción que se tiene. Sin embargo, yo escucho, viendo el caso de Colombia, hay muchas personas que son informales porque están evadiendo los impuestos. Y yo creo que en ese caso, para monitorear y controlar la informalidad es importante. Entonces yo difiero de esta manera, pero no es la única manera de combatir la informalidad voluntaria. También, por ejemplo, también se puede hacer el empleo formal más flexible. Por ejemplo, en Colombia simplemente se le da tratamiento igual a trabajos de 4 de 40 horas, es una enorme brecha en Colombia. Entonces, una de las razones que se tiene que diagnosticar es que se quiere horas flexibles. Así que esa es una manera de combatir la informalidad. Entonces, algo muy típico de los colombianos también es que la pensión mínima es un salario mínimo y eso que hace el empleo formal sea muy inflexible. Pero yendo a la informalidad de subsistencia, y ese es más el tipo de cosas que Harun estaba hablando, de lo que Harun está hablando, encontramos que las maneras para combatir este tipo de informalidad tienen que ver con la educación, como dijo Nancy. Eso es lo más importante, mejorar y también alentar a los empresarios para que accedan al crédito. Y eso es todo lo que hemos estado hablando. Así que esta taxonomía también ayuda a organizar este tipo de soluciones. Finalmente tenemos la informalidad inducida y que sí, tenemos que combatirla porque se tiene muchas restricciones en el mercado laboral. Pero yo diría que, por ejemplo, tenemos una reducción relativamente fuerte en los impuestos laborales recientemente. Hemos encontrado que los redujimos significativamente. Sin embargo, en la reducción en la informalidad fue solamente de 4% o 2% en cada punto, que es bastante. Pero si estamos hablando de estas tasas de informalidad, es marginal. Entonces, lo que se puede hacer al reducir las restricciones laborales es limitado. Es importante hacerlo, pero está limitado. No es muy fuerte. Entonces, eso es lo que yo decía. Y también yo insistiría también, y no sé si esto también sucede en otros contextos en América Latina, en México y en Colombia esto sucede mucho, es que también está el problema con las políticas sociales. Entonces en Colombia se dice, por ejemplo, que las transferencias de efectivo terminan incentivando la informalidad. Entonces, no se tiene acceso al sistema de vivienda social. Entonces, al menos, no sé qué tan fuerte es esto en África, pero en América Latina es algo, hay un trabajo básico que hacer. Y finalmente, me gustaría añadir algo. No hemos hablado mucho acerca de la discriminación, pero hemos visto de los datos de Colombia y Sudáfrica que hay una discriminación para dar empleos formales. Por ejemplo, las mujeres tienen menos acceso
a trabajos, a empleos formales. Y por ejemplo, porque se puede ver, hay una preferencia algunas veces entre las mujeres que prefieren ser formales, se encuentra de que es más difícil para ellas encontrar un trabajo formal. También hay una discriminación racial y los datos lo confirman, así que esto es otro lugar donde podemos trabajar. Así que creo que esto es todo y no sé si alguien quiere añadir algo. Muchas gracias, Cristina. Creo que ya hemos llegado al final de nuestro tiempo. Quiero agradecer a los 4 expositores por darnos su tiempo y por darnos tanto en qué pensar. De hecho, los participantes han aprendido mucho y han logrado bastante comprensión de este tema. Y gracias por su a los oradores por su participación. Así que gracias a todos por su tiempo y espero que hayan aprendido mucho. Chao.